Primero que nada, muy bien, el día de hoy le presentamos nuestro proyecto, lo cual trata de un diseño experimental en la implementación de un prototipo para la clasificación y optimización de residuos sólidos mediante funciones multivariables para la industria en Bolivia. Este trabajo consiste en el diseño y análisis de un prototipo orientado al reciclaje de papel y cartón, integrando principios de geometría, física, cálculo y funciones multivariables. Nuestro propósito es demostrar cómo las matemáticas pueden aplicarse en una problemática real como es la gestión de residuos sólidos, optimizando los procesos mediante un sistema experimental funcional. En cuanto al planteamiento del problema, observamos que el desperdicio de residuos de papel y cartón genera una contaminación ambiental y una pérdida de material reutilizable. Además, muchas veces no existe una correcta separación de residuos ni procesos adecuados de reciclaje, lo que provoca una baja eficiencia en la reutilización. Frente a esta problemática, nuestro objetivo fue implementar un prototipo para la clasificación y optimización de residuos sólidos mediante funciones multivariables, integrando principios matemáticos y físicos para mejorar el proceso de reciclaje. Ahora vayamos a la descripción del prototipo. El sistema funciona mediante 6 etapas. Primero se deposita el material en la tolva. Posteriormente pasa por una banda transportadora y este llega al clasificador, donde cae al tanque de pulpa y ahí es donde se realiza la mezcla del material. Después pasa a la prensa y finalmente se obtiene el producto procesado. Cada parte cumple una función específica dentro del sistema. Vayamos a las medidas del prototipo. Para construir el prototipo se definieron dimensiones específicas con el fin de garantizar estabilidad estructural y funcionamiento adecuado. Se establecieron medidas para componentes como la banda transportadora, el tanque y la prensa. Estas dimensiones no fueron elegidas aleatoriamente, sino fueron seleccionadas considerando el equilibrio, la proporcionalidad y el funcionamiento del sistema. En esta parte aplicamos geometría para modelar la tolva del sistema. La tolva fue representada mediante una figura trapezoidal, utilizando las fórmulas geométricas para calcular su área. Posteriormente, con el área obtenido y considerando la profundidad, calculamos el volumen de la tolva. Y este cálculo nos permite estimar la capacidad de almacenamiento del material reciclable dentro del sistema, siendo importante porque representa la primera recepción de residuos y representa el máximo de residuos que puede resistir o almacenar la tolva. Ahora vayamos a la geometría de la banda, el tanque y la prensa. Aquí se modeló matemáticamente. La banda transportadora se analizó mediante trigonometría, utilizando el seno para calcular la longitud inclinada de la estructura, y en el tanque de pulpa utilizamos la geometría cilíndrica para representar la capacidad de mezclar el material. Y por otra parte, la prensa fue modelada geométricamente para determinar el área donde ocurre la compactación del material reciclado. En esta parte aplicamos conceptos de cinemática. Primero calculamos la velocidad de la banda transportadora mediante la relación entre distancia y tiempo. Después analizamos la aceleración del sistema utilizando las ecuaciones del movimiento. Todos estos cálculos nos ayudan a comprender el comportamiento dinámico del prototipo y verificar si el desplazamiento del material era funcional dentro del proceso. Ahora aplicamos los conceptos de física relacionados con fuerza y energía. Aquí usamos la segunda ley de Newton para calcular la fuerza presente en el sistema. Además, al existir una inclinación en la banda transportadora, analizamos la energía potencial gravitatoria, lo cual depende de la masa, la gravedad y la altura. Estos análisis nos permiten comprender el esfuerzo mecánico requerido para movilizar el material reciclable. Ahora vayamos al trabajo mecánico y la potencia. En esta parte
El trabajo mecánico fue calculado considerando la fuerza aplicada y el desplazamiento realizado. Posteriormente, calculamos la potencia, que representa la rapidez con la que se ejecuta dicho trabajo. Y estos resultados nos ayudan a determinar el rendimiento energético básico del prototipo. Continuando con la exposición, en esta diapositiva analizamos la densidad de la pulpa y la presión ejercida por la prensa. La densidad fue determinada mediante la relación entre la masa y volumen, permitiéndonos evaluar la concentración del material reciclado. Asimismo, calculamos la presión aplicada durante el prensado utilizando la relación entre fuerza y área. En este análisis fue muy importante porque la compactación influye directamente en la reutilización eficiente del material. Continuando, en el tanque de la pulpa analizamos el movimiento circular generado por la hélice mezcladora. Aplicamos conceptos de frecuencia y velocidad angular para modelar matemáticamente el comportamiento del sistema. En este movimiento nos favorece una mezcla homogénea de las fibras recicladas, mejorando la calidad del material procesado. En la humedad y tiempo de mezclado, en esta etapa consideramos la humedad del material y el tiempo de mezclado. La humedad es un factor importante porque influye directamente en la calidad de la pulpa obtenida. También analizamos el tiempo de mezclado, ya que en un tiempo adecuado permite obtener una mezcla uniforme y mejorar el rendimiento del sistema. En las funciones multivariables y eficiencia del prototipo, uno de los puntos más importantes del proyecto fue la aplicación de funciones multivariables, porque observamos que el rendimiento del sistema depende simultáneamente de diferentes variables como la humedad, la presión, el tiempo y la masa del material. Por ello, formulamos una función multivariable capaz de representar matemáticamente el comportamiento del prototipo. Esto nos permitió analizar cómo varias condiciones afectan simultáneamente la eficiencia del sistema. En las derivadas parciales, después de utilizar derivadas parciales para estudiar el efecto individual de cada variable, nos permite identificar cuáles factores influyen más en el rendimiento del sistema. Por ejemplo, pudimos analizar cómo cambios en la humedad, presión o masa que afectarían a la eficiencia del prototipo del material independiente. En las integrales aplicadas, también aplicamos para modelar procesos acumulativos. Las integrales permitieron representar matemáticamente la masa acumulada del material y el trabajo realizado durante el prensado. Con esto logramos integrar herramientas de cálculo al funcionamiento experimental del prototipo. En la parte experimental y error y eficiencia, en la etapa experimental realizamos mediciones reales de las variables como masa, tiempo, humedad y presión. Posteriormente calculamos el error experimental comparando valores teóricos con resultados observados. Además, también evaluamos la eficiencia del sistema, lo que nos permitió verificar el nivel de funcionamiento del prototipo y comprobar que los resultados obtenidos fueron aceptables dentro del experimento. En conclusiones, podemos afirmar que fue posible diseñar e implementar un prototipo funcional para la clasificación y optimización de residuos de papel y cartón. También demostramos que la matemática, la física pueden aplicarse a problemas reales mediante geometría, funciones multivariables, derivadas e integrales. El proyecto nos permitió comprender el comportamiento del sistema y proponer una alternativa educativa y experimental orientada al reciclaje y a la conciencia ambiental. Muchas gracias por su atención.